En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero reaccionar a un video que me habéis enviado, un video titulado 5 razones por las que el satanismo es mejor que tu religión. Obviamente, cuando alguien dice representar el satanismo, pues está atacando a la fe cristiana. No conozco a ningún satanista que eh, insulte o critique a un budista o a un hinduista, ¿no? Siempre se refiere a la religión cristiana, pero concretamente a la Iglesia Católica y a Cristo. Pues bien, antes de entrar en esas 5 razones que da este chico y que ahora vamos a ver, hay que definir algunos términos. ¿Qué es el satanismo? ¿Qué es el satanismo? Cuando alguien dice satanismo, puede estar hablando de cosas muy diferentes. En primer lugar, sobre el satanismo teísta u ocultista, que es la adoración real de Satanás como un ser personal, con rituales, invocaciones, magia, brujería. ¿De acuerdo? Eso es minoritario, pero existe. Es algo real. Aquí Satanás no es una metáfora, sino que es un culto espiritual que se le hace al demonio, como si el demonio fuera Dios, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el satanismo ateo o filosófico, tipo Lavey. Aquí no creen en Satanás como un ser real, usan a Satanás como un símbolo, rebeldía, ego, placer, fuerza, oposición a la moral cristiana, y su núcleo suele ser haz tu voluntad, vive para ti, no te sometas, tú eres tu propio Dios y cosas por ese tipo. Y hay otra opción del satanismo, que es un satanismo activista o incluso satírico. Movimientos que dicen usar esa estética satánica como herramienta política, provocación cultural o defensa de un laicismo militante. Aunque se presenten como broma o activismo, el efecto cultural es el mismo. Normalizar la inversión de los símbolos cristianos. Entonces, cuando este chico, que vamos a ver ahora, dice satanismo, casi siempre se refiere a las dos últimas definiciones que os he dado. Satanismo ateo o filosófico y satanismo activista o satírico, ¿verdad? Una filosofía del yo, con una estética provocadora y te la venden como una forma de liberación. Ahora sí, vamos a ver a este chico. Aquí lo tenemos. 5 razones por qué el satanismo es mejor que tu religión. Y él en 15 segundos va a destruir el cristianismo. Es algo apoteósico. Vamos a oírle y escuchen los 5 motivos que él da y que nosotros vamos a dar respuesta. 5 razones por las que el satanismo es mejor que tu religión de caca. 1. Porque tu Dios es caca, obvio. 2. Aprendes a vivir para ti mismo y no para un Dios. 3. Te enseña a disfrutar de la vida. 4. Aumenta tu autoestima. 5. Su filosofía te hace más fuerte. ¿Entendido? Ok, chao. ¿Entendido? Ok, lo hemos entendido todos, ¿no? Pues vamos a dar respuesta. Él ha dicho, y da las 5 razones que las tengo aquí anotadas, porque tu Dios es lo que ha dicho. Aprendes a vivir para ti mismo y no para un Dios. Te enseña a vivir la vida, según él. Aumenta tu autoestima y su filosofía te hace más fuerte. Pues bien, vamos a dar respuesta pues a cada punto. Su primera razón, él te dice que tu Dios es popó, es caca, ¿no? Según él. Y lo primero que tengo que decir es esto. Cuando alguien comienza un argumento con insultos,
Me está diciendo algo sin querer decirlo, pero me lo está diciendo. Me está diciendo que no tiene razones, sino que pasa directamente al insulto. Y además que tiene rabia, ¿verdad? Hay ahí quizás pues alguna decepción seguramente en la vida de este chico con Dios. Entonces, pues pasa al insulto porque le tiene rabia. Un insulto no es un argumento, tampoco es una idea, es un atajo emocional, es un desprecio sin más. Ahora, ¿qué está intentando decir cuando dice, pues tu Dios es basura? Normalmente te quiere decir dos cosas. En primer lugar, pues hace una caricatura de Dios, en el cual Dios pues es un viejo cósmico caprichoso que necesita adoración por inseguridad y que disfruta controlando al mundo. El segundo es un reproche moral. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal, el sufrimiento, las injusticias? Él hace la caricatura de Dios. El Dios cristiano no es un Dios tirano que necesite tus halagos o los míos. Dios en el cristianismo es un ser subsistente, fundamento de toda realidad. Es el sumo bien, es el bien absoluto, es la fuente del ser, de la verdad y del amor. Dios no gana nada porque yo le adore. Yo soy el beneficiado. La adoración ordena mi corazón, me coloca en la verdad y me saca del encierro de mi propio ego. La idea de que Dios necesita que le recen es algo infantil. Es como decir que el sol necesita que abras la ventana para ser sol. No, no, no. Tú necesitarías su luz. Si su argumento es hay mal, luego Dios es malo o no existe, le quiero responder con precisión. El cristianismo no niega el mal, al revés. Lo toma tan en serio que pone a Dios entrando en la historia y cargando con el mal, cargando con tus pecados y cargando con mis pecados en la cruz. El centro del cristianismo no es un discurso motivacional, es la cruz. Dios no mira el dolor desde un trono, impasible. Se goza de tu amor, de tu dolor, perdón. Él se mete en tu dolor. Él llora junto a ti. Recuerden a Jesús cómo lloraba por Lázaro. Cuando se emocionó con esa mujer viuda, viendo cómo iban a enterrar a su hijo. Es un Dios que se involucra con su creación. Y hay algo muy importante cuando él dice tu Dios es popó. Está usando categorías morales, bueno, malo, justo, injusto, pero si todo es materia y accidente y química, ¿de dónde sale lo moral como obligación real? Muchos que atacan a Dios lo hacen usando valores que históricamente y filosóficamente se sostienen mejor en un fundamento trascendente. En resumen, el insulto sobraba, el insulto no es más que ruido. La razón es esta. Dios no es el monstruo del que hablan. Y el cristianismo no es una huida de la realidad. Es la afirmación más radical de que la realidad tiene sentido incluso cuando sufrimos. Lo que él dice, el argumento que él da, aprendes a vivir para ti mismo y no para Dios. Eso suena empoderador, ¿verdad? Me empodero, pero te vas a empoderar hasta que examinamos, ¿no? La frase, porque la frase vive para ti mismo tiene dos lecturas. Una sana, ¿verdad? Responsabilízate de tu vida, madura, trabaja, cuida tu mente, tu cuerpo, toma decisiones, sí. Y tiene una lectura un poco tóxica.
tú eres el centro, el bien es lo que te conviene, lo demás es accesorio. Por tanto, el satanismo filosófico suele empujar a lo segundo. Tú eres el centro y Dios puede ser algo accesorio. Y aquí va mi respuesta. El cristianismo no te convierte en esclavo, te muestra tu ego y te enseña cómo morir a ti mismo. Porque yo tengo que menguar, como decía San Juan Bautista, y él debe de crecer en mi vida. Yo no vivo para un Dios competidor que me roba mi identidad, ¿no? Yo vivo para el Dios que me creó y me conoce mejor que yo mismo. Cuando una criatura, cuando una criatura intenta ponerse como absoluto, acaba en una paradoja. Si yo soy mi propio Dios, entonces yo soy mi propia ley. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Si yo soy, si yo soy mi propia ley, todo queda al nivel de deseo y poder. Y si todo queda al nivel de deseo y poder, el fuerte manda y el débil es el que paga. Eso no es libertad. Eso es selva con marketing. Si yo te puedo pisar a ti, te voy a pisar. Amar a Dios, amar a Dios no es negar el yo, es rescatarlo del narcisismo. Cristo a mí no me anula, Cristo me libera del peor tirano que es mi propio ego. La vida centrada en uno mismo no termina en paz, termina en ansiedad, comparación, necesidad de validación, orgullo herido y resentimiento. El cristianismo no desaparece, ¿verdad? Ni te dice desaparece, sino te dice ordénate, ordena tu vida. Y en ese orden aparece una libertad más alta. Poder amar, poder servir, poder sacrificarme, construir y perseverar, ¿verdad? Te enseña a vivir la vida, dice él. Esta es una frase típica, como si el cristianismo fuera muerte, represión, miedo y el satanismo fuera vida, autenticidad, disfrute. Pero eso no es más que propaganda. Vamos a ir por partes. ¿Qué entiende él por vivir la vida? Casi siempre significa placer, impulso, hacer lo que yo quiero, evitar los límites que me imponen, no rendir cuentas a nadie. Y yo no estoy demonizando el placer. El cristianismo no es enemigo del placer. El cristianismo es enemigo de la mentira porque Cristo es la verdad. Y la verdad libera. La pregunta es, ¿el placer como fin último te salva o te rompe? La experiencia humana es clarísima. Si conviertes el placer en Dios, entonces ese placer te vuelve esclavo. Lo que empieza como libertad termina como dependencia del sexo, del alcohol, de la dopamina, del ego, de la imagen, de la aprobación de los otros. Cristo me promete vida, pero vida plena. Jesús no dice, vine a apagaros, vine a haceros de menos. No, 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 no. Dios vino para colocar al ser humano en el lugar que le correspondía desde el principio. Él decía, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que la vida abundante no, no es haz lo que te apetezca, es ser plenamente humano. Y aquí el cristianismo tiene una propuesta más realista y más alta. Virtud, dominio propio, alegría, amor estable, familia, comunidad, misericordia, propósito, esperanza, eternidad. El satanismo filosófico te ofrece una vida centrada en ti, en mi propio yo, donde el propio yo se me convierte en cuatro paredes de las cuales no puedo huir y me vuelvo egocéntrico. El cristianismo te ofrece una vida con sentido, donde el sufrimiento puede convertirse en ofrenda, donde el mal y la muerte no tiene la última palabra. Él también nos dice que el satanismo aumenta tu
autoestima. Fíjate, donde hoy en un mundo que vivimos con una autoestima que está a la altura de las suelas de los zapatos, él te ofrece aumentar tu autoestima si eres satanista. Y esto merece una respuesta fina, porque hay un punto de verdad y un enorme engaño. El cristianismo no te enseña odio a ti mismo. El cristianismo enseña que el ser humano tiene una dignidad inmensa por ser imagen de Dios. Por eso el cristiano puede mirarse sin mentirse, con humildad, sí, pero también con grandeza. Humildad no es decir, no valgo para nada. No, no. Humildad es saber que aunque tú tengas capacidades, tú no te sientes superior a nadie. Y porque me siento amado por Dios, yo soy humilde, no soy superior a nadie. El engaño de la autoestima sin verdad al final termina como un ego inflado. El satanismo suele ofrecer un amor propio basado en tu propia autosuficiencia. Tú eres tu Dios, nadie te juzga, tú decides lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no es autoestima como lo ofrece este chico. Eso es autoidolatría. Y la autoidolatría es frágil porque depende de que el mundo a mí me confirme. La autoestima cristiana es más sólida porque descansa en algo estable, no en mi rendimiento, no en mi fama, no en mi cuerpo, no en mi poder, sino en que Dios me ama y me llama, incluso caigo, incluso cuando fracaso. No es autoestima de me adoro, es autoestima de soy amado y me siento amado y por eso puedo cambiar, porque hay un Dios que me ama sobre todas las cosas y dio la vida por mí. Dime tú si eso a ti no te sube la autoestima. Saber que un Dios todopoderoso descendió de los cielos, se encarnó en el vientre virginal de María y se subió a la cruz por amor a ti. Si eso a ti, como cristiano, no te sube la moral, yo creo que no te lo va a subir nada en esta vida. Y ya, si pensamos en la Eucaristía, donde ese mismo Cristo que sufrió en la cruz se nos vuelve a ser presente en las especies eucarísticas, si eso no te sube la moral, dime tú qué te la va a subir. Nada en este mundo. Pues bien, el último argumento o la última razón de este chico nos dice, su filosofía, la filosofía del satanismo, su filosofía te hace más fuerte. Otra frase con marketing, la palabra fuerza. Pero la pregunta es, ¿fuerte para qué? ¿Fuerte para dominar? ¿Para no necesitar a nadie? ¿Para aplastar a alguien? ¿Para poner el yo por encima de todo? Eso no es fuerza, eso es dureza y además de autoengañarte. La tradición cristiana llama fortaleza a una virtud muy concreta, la capacidad de mantenerse firme en el bien, resistir el mal, soportar pruebas y perseverar. Ese es un don del Espíritu Santo que tú y yo, hermanos, tenemos que pedirle. El don de la fortaleza para que tú y yo podamos mantenernos en el bien, poder tener la capacidad que nos da Dios de resistir al mal, soportar las pruebas que nos trae la vida y perseverar en la fe. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿El que responde al dolor con cinismo y orgullo? ¿El que perdona cuando le han hecho daño? ¿El que vive para sí mismo? ¿O el que es capaz de darse por amor? La verdadera fuerza no es no sentir, es amar a pesar del costo. El satanismo suele despreciar la cruz, el sufrimiento, el darme yo para el otro. El cristianismo la entiende. El satanismo, como filosofía, suele ser el sacrificio,
como debilidad. El cristianismo ve el sacrificio como la forma más alta del amor. Y esto para mí es decisivo. El cristianismo no te promete un camino fácil, te promete un camino verdadero. Y la verdad, cuando se vive, te hace fuerte, de una manera en la que el egoísmo jamás logra eso. Te da identidad, te da paz, resistencia, esperanza y una alegría que no depende del que todo salga bien, ni que todo me vaya bien. Si tuviera que resumir todo esto, lo que dice este chico, el satanismo es mejor, es en la práctica la religión del yo. Yo como centro, yo como medida, yo como ley perpetua, yo como el fin de todo. Y eso pues suena muy cool, suena muy guay, sí, que parezca, ¿verdad? Parece muy, todo muy, muy bueno, ¿no? Pero es una vieja trampa espiritual, la misma tentación de siempre, con otro envoltorio. Recuerden ese eco que aún sigo escuchando del Génesis, seréis como dioses. Satanás le dijo eso ¿a quiénes? A nuestros primeros padres, para que se sintieran tentados y comieran del fruto de aquel árbol. Por tanto, el cristianismo no es un sistema para humillarte, es una medicina para curarnos. No te dice no vales, te dice vales tanto que Cristo dio su vida por ti y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por ti. Así que la conclusión es clara a esas 5 razones. Y voy a dar cinco razones por las cuales voy a concluir dando respuesta a esos argumentos. Número 1, el insulto contra Dios no es argumento. Nunca es un argumento el insulto. Eh, es todo lo contrario. Cuando alguien te da un argumento o en un diálogo, tú insultas al otro, insultas porque no tienes argumentos y pasas al insulto. Eso es lo que le ocurre a la gente bruta cuando no sabe qué responder porque no tiene respuesta, pasa directamente al insulto. Número 2, vivir para mí como absoluto al final termina esclavizándome y yo no quiero ser esclavo de mí mismo. Número 3, vivir la vida sin verdad acaba en una vida vacía. Número 4, la autoestima sin realidad al final es ego inflado y frágil. Y número 5, la verdadera fuerza, la fuerza auténtica, no nace del orgullo, nace de la verdad y nace del amor. Y si alguien que me escucha está atraído por esa estética oscura, esa estética satánica, porque le promete libertad, poder, autoestima, yo le digo que no necesitas a Satanás para ser libre. Es más, él te quiere hacer esclavo de él. Necesita la verdad que es Cristo. Y la verdad no te halaga, la verdad te transforma. Por tanto, si queremos ser libres, solo en Jesús encontramos la verdadera libertad. Porque si el Hijo nos libera, libre seremos, dice la Sagrada Escritura. Por tanto, para mí, el satanismo no es ninguna oferta que a mí me atraiga, ni supere lo que nos ofrece Jesús. ¿Qué es? Nos ofrece la vida eterna. ¿Qué me ofrece Satanás? Me ofrece cosas vanas, como dice la oración, ¿verdad? De San Benito, en esa oración exorcística. Solo me ofreces cosas vanas y todas las razones que ha dado son razones vanas. Jamás el satanismo te va a ofrecer lo que te ofrece Jesús, que es la libertad, es amor infinito, misericordia, esperanza, caridad y vida eterna. Yo podría estar diciendo pues todas las cosas que nos ofrece Jesús por nuestro bien, pues hasta mañana, sin parar. Este chico tiene cinco vagas razones para afirmar que el satanismo es superior a la religión. Obviamente,
se refiere al cristianismo. Satanás no tiene interés en otras religiones, sino en la religión y especialmente en la Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.